París, 3 de julio de 1971. Pierde la vida el vocalista del grupo de rock psicodélico The Doors, Jim Morrison. Es su novia Pamela Courson quien al despertar encuentra su cuerpo en la bañera después de notar que Jim no regresó a la habitación. Lo encontró en la bañera con los brazos apoyados en los bordes y, según revelaron tiempo después, una sonrisa infantil dibujada en los labios que a primera impresión le haría pensar que era una de las bromas pesadas que Jim solía hacerle. Si bien su pérdida representó un suceso a gran escala por ser el vocalista de una de las principales bandas de uno de los principales géneros que marcarían la historia musical, dicho acontecimiento estaba también marcado por determinados acontecimientos anteriores, y es que, en pocos meses, el público había tenido que vivir ya la pérdida de 4 de los exponentes más importantes del género musical que se encontraba dominando en ese tiempo. 9 meses antes, el 4 de octubre de 1970, la considerada primera estrella femenina del rock, Janis Joplin, fue encontrada sin vida junto a su cama en un hotel de Los Ángeles. Janis salió a buscar cambio para comprar cigarrillos en la máquina expendedora del lobby del hotel. Regresó, se sentó en el borde de la cama y, antes de llegar a encender uno, se balanceó hacia adelante. Su cabeza golpeó el canto de la mesita de luz y todo terminó. Janis está tirada ahí, en una posición incómoda. Su mano aún sostiene 4 billetes de $1 y 2 monedas de 25 centavos. 18 de septiembre de 1970. Alrededor de las 10:20 de la mañana, Monica Daneman, después de darle media pastilla para poder descansar a Jimi Hendrix, el músico continúa durmiendo. Sin embargo, un detalle le llama la atención. Tenía un hilo de vómito en la boca. Le tomé el pulso y parecía normal, pero me puse nerviosa porque vi la tableta de las pastillas y faltaban 9. 3 de julio de 1969. No había pasado más de un mes desde que el grupo de rock The Rolling Stones había expulsado a Brian Jones por sus constantes problemas con determinadas sustancias cuando recibieron una llamada. Brian murió. Los acontecimientos de dicha madrugada siguen siendo un misterio. Sin embargo, el único hecho del que se tiene certeza es que Brian Jones acabó sin vida en una piscina. Antes de partir de este mundo, parecía que Brian había obtenido una determinada tranquilidad a pesar de haber sido expulsado del grupo que él mismo había fundado. Su mente estaba llena de proyectos junto a otras estrellas de la talla de John Lennon, el aún vivo Jimi Hendrix o con Creedence Clearwater Revival. Con todo lo sucedido, el público comenzó a notar algo. Por un lado, el uso de sustancias había estado involucrado en la muerte de estos 4 exponentes. Por otro, todos ellos habían perdido la vida a la edad de 27 años. Por eso, hoy te contaré sobre el Club de los 27. Esto es Pop y Chocolate. Hay quienes piensan que dicha conexión no puede ser una simple coincidencia, sino más bien que se trata de una maldición. Es aquí donde se desatan distintas teorías y hasta conspiraciones al respecto. Costaba creer que en menos de 2 años, 4 exponentes de la música hubiesen perdido la vida en circunstancias poco comunes, además de, ciertamente, generar un halo de misterio con sus muertes. Por ejemplo, en el caso de Jim Morrison, la declaración oficial dictaba que se trató de una insuficiencia cardíaca. El problema comenzó desde el hecho de que su muerte no fue comunicada hasta 6 días después, supuestamente para evitar cualquier presencia indeseable en el funeral. Se tomó la decisión de velar el cuerpo con el ataúd cerrado y no se llevó a cabo una autopsia, a pesar de que fue enterrado varios días después. Este tipo de cosas llevaron a creer que Jim había fingido su propia muerte, o que en realidad se había tratado de un asesinato. Ciertamente, a más de 50 años de dicho acontecimiento, aún no se sabe con claridad lo que pasó. El médico que certificó su muerte señaló que se trataba de muerte natural, aunque no es muy natural que alguien muera a los 27 años. Lo que se sabe con seguridad es que un día antes salió a cenar con su novia Pamela y con su amigo de la universidad Alain Rooney. Jim llevaba días deprimido e intentaban animarle. Luego Jim les habría dicho que iría al cine a ver una película y es a partir de aquí donde todo se vuelve dudoso, ya que no se sabe si en verdad fue al cine o si, como dicen algunos testigos, en realidad se fue al club Rock and Roll Circus a consumir alguna sustancia. El encargado del local mantiene que Morrison murió en el baño de dicho club por una sobredosis y que lo sacaron a rastras para llevarlo al departamento donde se comentó que su cuerpo había sido encontrado. La versión de Pamela es simple. Ese día Jim había tosido un poco de sangre, cosa que supuestamente ya le había pasado, por lo que en esta ocasión no le llamó la atención especialmente. Jim fue a bañarse y alrededor de las 5 de la mañana, al notar que no había regresado al dormitorio, fue a buscarlo solo para encontrarlo como previamente fue descrito. Ciertamente, la teoría extraoficial más aceptada es que se debió a una sobredosis. Lo entierran el 8 y no hay autopsia. ¿Por qué? ¿Qué vergüenza hay para no decir que es por sobredosis? Otros cantantes habían muerto ya y se habían comunicado así, como Jimi Hendrix o Janis Joplin. No tiene sentido que se ocultara, comentaban algunos. Se ha comentado la teoría que dice que en los años 70 había mucha gente incómoda para el gobierno de los Estados Unidos. Personajes tales como los hermanos Kennedy, Malcolm X, Janis Joplin y por supuesto Jim Morrison. Morrison nunca había probado la heroína. Si a una persona que no la ha probado le das encima una dosis muy pura, puede matarle. Cuentan sobre la existencia de una posible acción intencionada detrás de la muerte de Morrison. Similar pasa con los casos de Jones, Janis y Hendrix. Desde entonces, la lista no ha hecho más que engordar con distintos músicos más o menos famosos. Claro está que el Club de los 27, al ser una teoría, no podemos hablar de una lista oficial y el resto de los integrantes suelen ser un tema a discutir.
De la misma época de los 4 mencionados, es la muerte de Alan Wilson, fundador de la banda Kenneth Head, el 3 de septiembre de 1970. Wilson fue encontrado en la ladera de una colina detrás de la casa de otro de los miembros del grupo. Según la autopsia, la causa de su muerte fue una intoxicación aguda por barbitúricos. Murió 10 meses antes que Morrison, 2 semanas antes que Hendrix y 4 semanas después que Janis. Entre los artistas que fallecieron a los 27 se encuentra Freddie Molina en el 72 por un disparo, Ron Pigpen McKernan, fundador de la banda Grateful Dead, por alcoholismo en el 73, Dave Alexander de The Stooges por un edema pulmonar en el 73, Gary Thayne por sobredosis en el 75, Chris Bell por un accidente de coche en el 78, Pete de Fritas por un accidente de moto en el 78, Jeremy Ward de The Mars Volta por una sobredosis en el 2003, el cantante mexicano Valentín Elizalde tiroteado después de un concierto en el 2006 y bastantes más. No se puede hablar del Club de los 27 sin algunas de las muertes más impactantes de los últimos años: Kurt Cobain y Amy Winehouse. Lo tengo todo. Y lo aprecio, pero desde los 7 años odio a la gente en general. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain. Decía la nota, que iba dirigida a su amigo imaginario de la infancia. El caso de Kurt es una de las muertes más polémicas de la industria del entretenimiento. La versión oficial dice que fue él mismo quien decidió terminar con su vida usando una escopeta. Aunque desde un inicio se había dado por hecho que había sido por su propia cuenta, se investigó para descartar que se tratara de un asesinato. Desde el 5 de abril de 1994 que perdió la vida, las teorías no dejaron de existir, partiendo del hecho de que el arma que se encontró al lado del cuerpo no tenía huellas digitales, dando como resultado la teoría de que el verdadero culpable habría limpiado la escopeta después de disparar. En distintas teorías sería su pareja, Courtney Love, quien resultaría salpicada, pues se ha llegado a comentar que el cantante había muerto mientras realizaban algún juego sexual peligroso, y hay quienes directamente la acusan de ser la responsable de haber disparado y de haber escrito la carta de despedida haciéndose pasar por Kurt. Cuando se apagan las luces y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público lo amase y adorase. Simular que me la estoy pasando al 100% bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar, decía parte de la nota. En los últimos años de vida, Kurt había estado luchando contra la depresión, distintas enfermedades y su adicción a la heroína. Se solía mostrar incómodo y frustrado. Semanas antes de su muerte, Cobain había sufrido una sobredosis que lo llevaría a estar en el hospital, y días después, Courtney Love alertó a la policía diciendo que Kurt había querido terminar con su vida después de haberse encerrado en su cuarto con un arma, cosa que él negaría. Unos días antes de su muerte, el cantante había ingresado a un centro de desintoxicación del que terminó escapando esa misma noche, razón por la que Courtney Love contrataría al investigador Tom Grant para encontrarlo. Irónicamente, sería el mismo investigador quien durante años teorizó que Cobain fue asesinado en una conspiración orquestada por la misma Courtney Love. El caso de Amy Winehouse no es muy distinto, aunque en este caso no fuera ella quien terminara con su propia vida. Su estilo de vida ya estaba muy arraigado al uso de sustancias. Su último concierto, un mes antes de su muerte, terminó siendo lo que muchos catalogaron como desastroso. Amy se tambaleaba, le costaba cantar y en consecuencia obtuvo algunos abucheos. Fue el 23 de julio de 2011 cuando fue encontrada sin vida en su casa. Al lado de su cama había 3 botellas de vodka vacías. Según los análisis que le fueron practicados, no había rastros de drogas en su sangre. Solamente alcohol. Los últimos días de Amy habían sido algo complicados, porque si bien lograba alejarse de las drogas, volvía a la adicción del alcohol y las ofertas millonarias por volver a hacer un disco le comenzaban a desaparecer, ya que ya no le generaba tanta confianza a los productores. Horas antes del desenlace que todos conocemos, la había visitado su doctora, quien vigilaba la salud de Amy desde hacía 4 años. Se cuenta que mantuvieron una conversación bastante coherente, al grado de que su doctora se sintió tranquila. Todavía me quedan cosas por hacer en la vida, comentó Amy a la doctora. Más temprano ese mismo día, había recibido también la visita de su madre por sorpresa. Esta la encontró medio ebria y rodeada de varias botellas vacías. Podía dormir horas y horas y siempre parecía que acababa de despertar. Nos bebimos un té, vimos las fotos de la familia. Cuando me fui, me abrazó y me dijo: mamá, te quiero. Es un hecho que el Club de los 27 es algo que ha llamado la atención de una u otra manera. Esto ha llevado a tener distintas teorías sobre lo que sucede. Existen diversas teorías de la conspiración que intentan explicar lo sucedido. Por ejemplo, la astrología dice que al planeta Saturno le toma alrededor de 29 años y medio volver a la posición en la que estaba en el momento en que naciste. Los astrólogos mencionan que se entra a esta fase comenzando desde los 27 años, mencionando que como persona es cuando te encuentras en tu etapa de juventud y tu etapa de adultez. Claro que viviendo la fama al grado en que los integrantes de este club lo hicieron, no haría más que exponenciar tal transición. Hay quienes mencionan al misterioso grupo de los Illuminati como responsables de esto, impulsados por los misterios que dejan las insatisfechas versiones oficiales. Los creyentes de estas teorías han desarrollado ideas que indicarían que dichas muertes se tratarían en realidad de sacrificios.
La versión oficial de la muerte de Brian Jones solo dice que se debió a un ahogamiento. Las causas que le habrían llevado a dicho desenlace son las que mantienen vivo el misterio. Verán, el hogar de Brian Jones se encontraba en medio de reparaciones que llevaba a cabo el constructor Frank Thorogood y su tropa de albañilería. Se cuenta que Jones estaba harto debido a que dichos trabajadores se la pasaban haciéndole bromas, y que el día que se desplomó una viga de su cocina, habría decidido despedir a los obreros. Sin embargo, la deuda con el constructor persistía, por lo que entonces dejaría a Thorogood y a su novia quedarse viviendo en la habitación de invitados. La noche de su muerte tendría en realidad distintas versiones. La versión de un vecino cuenta que esa noche habría visto a algunos de los trabajadores del constructor volver esa noche y que estarían haciendo de las suyas, volviendo a jugarle bromas pesadas a Jones, empujándolo y hundiéndolo en el agua, haciendo que Jones intentara salir de la piscina, mientras ellos lo hundían cada vez con más fuerza. ¿Sería la muerte de Jones un juego que se salió de control? La versión de su novia, Anna Wallin, cuenta que el constructor se mostró agresivo exigiendo a Johnson el dinero que le debía. Ambos se quedaron 15 minutos solos debido a que Anna había ido a atender una llamada, cuando Thorogood entraba a la casa gritando que algo le había pasado a Brian. No veía a Brian por ninguna parte. Luego lo vi tumbado en el fondo de la piscina. El constructor sacó a Brian de la piscina y la novia de Thorogood, quien era enfermera, intentó reanimarlo sin éxito. Anna asegura que cuando salió de la piscina aún tenía pulso. El caso era curioso debido a que se ha comentado que Brian era un gran nadador. Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, comentó: Pienso que tomó una sobredosis, que tomó un puñado de tranquilizantes. Es lo que acostumbraba a hacer. Y bebió. Y creo que fue a nadar en un agua muy caliente. Sinceramente no creo que fuera liquidado por interés, porque valía más vivo que muerto. Anna, la novia de Brian, no asistió al funeral debido a que el constructor la habría amenazado de muerte si contaba algo, por lo que no tuvo más remedio que esconderse en Suecia. Relató su versión hasta 1999. Por otro lado, sería Thorogood, el constructor, quien en su lecho de muerte en el 93 le habría confesado al chofer de los Stones qué sucedió esa noche. Yo maté a Brian. Ahora, ¿por qué la muerte de Janis es un misterio? El informe médico dicta que murió por sobredosis de heroína con una pureza de entre el 60 y el 80%, es decir, una dosis 8 veces más fuerte de lo normal. El problema es que si bien la dosis era letal, las teorías comenzaron debido a que las jeringas nunca fueron encontradas, lo que indicaría la presencia de al menos una segunda persona en la habitación. Según los investigadores, Janis inyectó una dosis letal, bajó a comprar cigarrillos, volvió y murió ahí mismo. Para Peggy Caserta, amiga de Janis, quien había sobrevivido a una sobredosis de lo mismo, esto le parecía imposible, porque en sus palabras, simplemente te derrumbas al suelo, como cuando encontraron a Philip Seymour Hoffman. Sin embargo, un médico indica que las sobredosis por heroína son lentas. Hay teorías que dicen que sus muertes no son más que el pago que habrían tenido que dar por haber vendido sus almas a cambio de la fama y el éxito, lo cual hace que el inicio de dicho club se remonte a 1938 con la muerte de Robert Johnson, a quien ya he mencionado en otros episodios. Pero, en resumen, de Robert se cuenta que era un músico mediocre y sin talento, pero que después de haber desaparecido un tiempo, volvería teniendo un dominio magistral de la guitarra. Se supone que Johnson habría desaparecido solo para lograr vender su alma al diablo. Su muerte ha estado envuelta en misterio, pues se dice que Johnson había intentado ligar con una joven que resultaba estar casada, causando que el marido de esta envenenara la botella de whisky de Robert. Hay quienes cuentan que Robert cayó al instante, hay quienes dicen que su agonía duró 3 días y hay quienes cuentan que el cuerpo de Robert fue encontrado días después. Lo único que se sabe es que murió a la edad de 27 años. Pero si entonces nada fue accidental como muchos dicen, ¿habría razones de ser asesinados más allá de ciertas riñas o casualidades? Pues, como lo mencioné, hay quienes mencionan a determinados grupos ocultistas como responsables de esto y que al hacerlo a sus 27 años sería por una razón específica, ya que se le atribuye cierto esoterismo al número en sí. En el Corán, por ejemplo, son 27 los profetas que aparecen mencionados incluyendo a Jesucristo, por lo que en el Islam el número 27 tiene un alto valor simbólico en relación con la espiritualidad, y causarles la muerte a esta edad no haría más que convertirlos en leyendas. Hacer que sean vistos como dioses dentro de su propio rubro. El misterio del Club de los 27 va más allá de ser un tema de conspiración, pues incluso la ciencia ha tratado de entender qué es lo que sucede. Un grupo de científicos publicó un estudio en el British Medical Journal sobre las coincidencias, mitos y conjeturas de las muertes de estas celebridades, concluyendo que todo está relacionado con la fama. Los investigadores encontraron que los 10 años entre los 20 y los 30 son extremadamente peligrosos para los músicos que se encuentran en la cúspide del éxito, debido a que la fama está directamente relacionada con un alto consumo de drogas y alcohol, por lo que tienden a ser casi 3 veces más propensos a morir en comparación con la población en general. Otra hipótesis dice que el Club de los 27 atrae a músicos a llevar un estilo de vida arriesgado para volverse tan famosos que el estrés los lleva a cometer actos de autodestrucción, alcanzando incluso acciones como en el caso de Kurt Cobain. Amy, por ejemplo, cuando salió su primer disco, un periodista le preguntó qué tan famosa sería. Mi música no entra en esa escala, no creo que vaya a ser famosa. No creo tampoco poder soportarlo, contestó una joven Amy. Hoy en día podemos decir que tuvo razón en un 50%, pues se equivocó al decir que su música no sería famosa, pero acertó al decir que no soportaría el peso de la fama.
Claro está que también hay quienes opinan que no hay teoría o razón específica para que esto suceda, sino más bien que se trataría solo de mera coincidencia como un resultado predecible que tal vez no resulta tan sorprendente cuando se ve lo que estos artistas cargaban detrás de los escenarios. ¿Hay alguna explicación que pueda negar que esto se trata de más que solo coincidencias? Claro que el ansia de agotar la vida se puede deber a la fama, pues en ocasiones han de sobrellevarla con somníferos o ciertas sustancias que suponen un acercamiento a la muerte. O quién sabe, quizá sí tenga que ver con un fenómeno más oscuro y que, como dicta una frase erróneamente atribuida a James Dean, vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Yo soy Horacio Monroy y si te gustaría saber sobre algún otro tema, déjalo en los comentarios. Esto fue Pop y Chocolate.